Continuamos, esto es América. La situación de Venezuela está bajo la lupa del gobierno de los Estados Unidos. Es una situación de tutelaje continuo. Lo hemos visto de manera reiterada, tanto por parte de la Casa Blanca como del Departamento de Estado. De hecho, en el día de hoy se reiteró con este encuentro entre el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, y la Premio Nobel de la Paz 2025 y líder opositora venezolana, María Corina Machado, para hablar sobre la importancia de este nuevo encuentro entre el máximo representante de la diplomacia estadounidense y María Corina Machado. Presentamos a nuestro siguiente invitado, Carlos Sánchez Berzaín. Él es director del Inter-American Institute for Democracy. Está conectado con nosotros por la vía digital. Su opinión en relación a esta reunión con María Corina Machado. Una reunión, un encuentro bastante prolongado en el cual se aguarda sobre lo que pueden ser los posibles avances. A ver, adelante. Venezuela, como se ha dicho, es un régimen bajo tutela de los Estados Unidos, después de que el 3 de enero Estados Unidos realizó el operativo de captura del ex dictador Nicolás Maduro, que hoy es el reo Nicolás Maduro. Desde entonces se ha puesto en marcha una agenda que tiene 3 puntos para llevar adelante la transición. Esos 3 puntos han sido enunciados por el Departamento de Estado y está en un avance muy importante porque, por ejemplo, el tema económico está siendo manejado en una cuenta especial, lo mismo los recursos minerales. Hemos visto cambios importantes en la estructura del régimen dentro de una figura que es sui generis, y se trata de que Estados Unidos está desmontando una dictadura narcoterrorista de delincuencia organizada utilizando sus propios mafiosos. Ha capturado al cabecilla principal, al reo Nicolás Maduro, y está utilizando la gente que era de su entorno para proceder a un desmontaje que se ve con claridad con los cambios que se han producido. El fiscal ha sido separado de su puesto, el defensor del pueblo también, el ministro de Defensa ya está fuera y avanza ese tipo de proceso. La liberación de los presos políticos ha avanzado, pero está demorada. Ahí hay que ejercer un poco más de presión en la agenda. Está pendiente el retorno de los exiliados venezolanos, pero en todo caso, en menos de 3 meses, porque con el 3 de abril van a ser 3 meses de la operación de captura del dictador, el cambio es fundamental. Y en el marco de ese cambio fundamental, en el marco de la agenda de la tutela que ejerce Estados Unidos, es vital la presencia de la líder opositora y ganadora de las elecciones del año 2024, que es María Corina Machado. No hay que olvidar que María Corina Machado fue ilegalmente impedida de participar en las elecciones, le impidieron su candidatura y ella tuvo que buscar reemplazos hasta que llegó a González Urrutia, que fue empujado por María Corina con toda la estructura del respaldo popular y le ganó la elección al dictador en plena dictadura. En ese sentido, ese es el hito que marca la crisis y el principio de la caída del dictador, que termina con su captura del 3 de enero. Entonces, en el proceso de transición que ya ha comenzado, porque el punto de inflexión de la transición es la captura del dictador y que avanza de acuerdo a una agenda puesta por los Estados Unidos, es imprescindible Machado porque representa al pueblo venezolano victorioso en las elecciones del 28 de julio de 2024, al que le fue usurpada y robada la presidencia en el acto de posesión del 10 de enero del 2025. Entonces, esta reunión entre el secretario de Estado, que es el jefe de las relaciones internacionales y de la política exterior de los Estados Unidos, Marco Rubio, y María Corina Machado, que es la jefa indiscutible de la oposición y de los ganadores de la elección del año 2024, es muy importante para acelerar una agenda que necesita en determinados puntos, como por ejemplo el retorno de los exiliados y el desmontaje más acelerado del aparato represivo que permita la liberación de todos los presos políticos y otros temas que seguramente están sobre la mesa, darle al pueblo de Venezuela un aliento y una seguridad más rápida de algo que tiene que terminar con unas elecciones libres, limpias y justas que le permitan al pueblo venezolano volverse a expresar para elegir libremente sus representantes.
Don Carlos, este es un mensaje directo a quienes se están ocupando de manera temporal el Palacio de Miraflores. No tengan dudas, puesto que el apoyo del gobierno de Estados Unidos, así sean reconocidos, es hacia María Corina Machado. Le pregunto. Mire, lo que sabe la gente que está en Miraflores es que ellos son un régimen de transición a la normalización democrática y a la restitución de la libertad del pueblo venezolano. Ese régimen de transición además opera como una agenda en base a una agenda señalada y tutelada por los Estados Unidos. Y lo que puede ganar la gente que está manejando esa transición, la dictadora en ejercicio o la jefa del gobierno y el equipo que tiene alrededor, es niveles en los que puede garantizar cierto tipo de condescendencia de parte de la democracia, porque lo que ellos están buscando básicamente es impunidad. Ahora, hay que acelerar el proceso de transición y por eso es importante la reunión con Marcos Rubio, secretario de Estado, como anfitrión, y María Corina Machado visitándolo. Han pasado cosas muy importantes en los últimos menos de 3 meses. Vemos dirigentes de nuevo haciendo uso de libertad de expresión, vemos la riqueza venezolana en un rumbo que no es el del crimen organizado. Vemos el desmontaje de la intervención de la que era víctima Venezuela por parte de cubanos, dictadura de Cuba, la dictadura de Irán, la propia presencia de las dictaduras de China y de Rusia, y eso ha traído consigo un proceso también de desbaratamiento y de desmontaje de todo el sistema dictatorial del denominado socialismo del siglo XXI, castrochavismo en la región. Hoy día Cuba, la dictadura de Cuba, está bajo ultimátum y está jugando sus últimos tiempos, sus últimos descuentos antes de lo que tiene que pasar indefectiblemente, que es la entrega y la devolución de la libertad al pueblo cubano. O sea, el hito de Venezuela ha cambiado la geopolítica, ha cambiado la realidad política en las Américas, y cuanto más rápido vaya ese proceso hasta llegar a unas elecciones en las que ciertamente María Corina tendrá que candidatear y el pueblo venezolano la volverá a apoyar, eh, vamos a tener unos meses muy interesantes en el curso de este año. Yo estimo que para que todo esto tenga un final eficiente y rápido, antes de fin de año deberíamos estar escuchando el señalamiento de las nuevas elecciones en Venezuela. Don Carlos, hay diferencias culturales muy profundas entre Cuba y Venezuela y también políticas. Quienes aguardamos el rescate de la democracia en ambas naciones, entendemos que quizás para los venezolanos es un poco más fácil en virtud de la constitución de partidos políticos que están asaltados en estos momentos, pero de data reciente, la memoria ayuda mucho a los venezolanos que han tenido contacto directo con el sistema electoral democrático que hace menos de una década y media quizás estaba algo intacto, no como ahora, que está perfectamente blindado para que el chavismo no permita la participación de otra persona o de otro candidato o de otra aspiración. En Cuba la situación es Mire, totalmente distinta. los pueblos son obviamente diferentes, pero hay una cosa que los venezolanos, los bolivianos, los nicaragüenses, los ecuatorianos no queremos aceptar. Y es que Cuba se apoderó de nuestros países y los convirtió en estados satélites. Durante todo este siglo, sobre todo después de la muerte de Hugo Chávez el año 2013, Venezuela ha sido un satélite cubano. Y ha penetrado ese país, como ha penetrado Bolivia, como ha penetrado Nicaragua, como ha penetrado Ecuador, con sus mecanismos de crimen organizado, terrorismo de Estado, represión, tortura, narcoestado, crimen organizado. O sea, lo que hay que desmontar es básicamente lo mismo. El aparato represivo, el aparato criminal, el aparato narcoterrorista en Venezuela es cubano, porque Cuba viene haciendo eso desde hace 67 años. Y el desmontaje en Cuba también irá por ese lado. Ahora, el mecanismo político que viene, el de Venezuela ya se conoce. Es una transición bajo tutela de los Estados Unidos. El de Cuba no se conoce. Es algo que está por pasar y que corresponderá a los cubanos. Este es un tema internacional en la medida en que hay que desmontar dictaduras de crimen organizado transnacional
que tienen el mismo sistema, que son lo mismo porque son una organización internacional. Y es diferente en la medida que cada pueblo, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, adopta su sistema y su forma de acuerdo a la posibilidad y a la posición política que tiene. Entonces, ahí hay dos cosas que diferenciar. El aparato criminoso transnacional es exactamente el mismo. Y todo lo que usted está viendo en Venezuela es instalado por los cubanos. Don Carlos, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad de manera acertada. Se encuentra conversando sobre una situación que en el día de hoy se presenta como noticia e inmediatamente la abordamos en materia de análisis. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Seguro que sí.